Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante dentro de la historia universal. Vamos a hablar del Imperio Bizantino, que no es otra cosa que el Imperio Romano de Oriente. Recordemos que Teodosio, ¿no?, el Grande, dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Dentro del Imperio Romano de Oriente, su capital fue la ciudad de Constantinopla. Y recuerden que cuando los bárbaros invaden Roma, básicamente invaden el Imperio Romano de Occidente, mientras que el Imperio Romano de Oriente todavía duró 1000 años más. Este Imperio Romano de Oriente va a ser conocido con el tiempo como Imperio Bizantino, y estos bizantinos destacaron por ser grandes comerciantes. Recuerden que la ciudad de Constantinopla era el puente, era el nexo, ¿no?, de unión entre Asia y Europa, y todos los productos que iban de Asia a Europa básicamente pasaban por el puerto de Constantinopla, convirtiéndola en el principal centro comercial del mundo antiguo dentro de la Edad Media. Además, hay que destacar algo importante, que los bizantinos fueron muy fanáticos de la religión, tanto así que sus discusiones no podían durar, digamos, días, semanas, meses, inclusive, ¿no? Tanto así que en la actualidad ha quedado como sinónimo de discusión bizantina aquellas discusiones que son muy fanáticas y que a veces caen en el sinsentido. Bueno, comenzamos así entonces la clase y pasamos a nuestra siguiente diapositiva, sin antes mencionar cuál es la imagen que tenemos al frente. En esta imagen podemos observar justamente el templo de Santa Sofía, Hagia Santa Sofía, ¿no?, o simplemente la Basílica de Santa Sofía, que actualmente es una mezquita musulmana, ¿no?, debido a que los turcos profesaban el islamismo. Los turcos invadieron Constantinopla. Bueno, pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de los antecedentes históricos. Recordemos lo siguiente, que el nombre de Bizancio tiene origen griego. Recordemos que cuando Constantino el Grande funda la ciudad de Constantinopla, la funda con el nombre de Nueva Roma y la fundó con, digamos, con un objetivo, el de establecer una estrategia militar, porque él sabía, no, Constantino, de que si los bárbaros invadían Roma, estaba invadido todo el imperio. Por eso Constantino creó una nueva capital, Nueva Roma. ¿Y dónde la fundó? La fundó en la vieja ciudad de Bizancio, que era una ciudad que ya había sido fundada por los griegos en el año 650 antes de Cristo. Muy bien. Ahora, con el tiempo, los pobladores del Imperio Romano de Oriente van a asumir ese nombre, Bizancio, que era un nombre griego. Bueno, también se conoce al Imperio Bizantino como el Imperio Romano de Oriente, ¿no?, y que a lo largo del tiempo adoptaron costumbres griegas, tanto así que el idioma, al final, el idioma oficial del Imperio Bizantino fue el idioma griego. En la parte inferior tenemos acá justamente la división de Teodosio que hizo entre sus dos hijos. A su hijo Honorio le dio el Imperio Romano de Occidente y a su hijo Arcadio el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía como capital Roma y el Imperio Romano de Oriente tenía como capital Constantinopla. Y recuerden que los bárbaros, ¿no?, visigodos, ostrogodos, ¿no?, hunos, vándalos, francos, todos invaden la capital romana, mas no el Imperio Romano de Oriente, que permaneció todavía existiendo durante 1000 años más y luego va a ser invadido por los turcos otomanos en el año 1453. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a poder observar justamente aquí el mapa de la división del territorio del Imperio Romano. Nos damos cuenta que el Imperio Romano de Occidente tiene la capital Roma, en la península itálica, actualmente Italia. Y el Imperio Romano de Oriente tiene como capital Constantinopla, en el actual país de Turquía. Bueno, en aquellos momentos no existían estos países, sin embargo, podemos observar aquí en el mapa europeo y parte de Asia, ¿no?, la división del Imperio Romano. Bueno, eso fue en el año 395 después de Cristo. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a la ubicación geográfica del Imperio Bizantino. Básicamente se desarrolló en la península balcánica, al este de Europa, justamente limitando en el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo es un pequeño mar que tiene forma de canal que une dos mares, el mar de Mármara y el mar Negro. Justamente en las riberas del estrecho del Bósforo se fundó la capital Constantinopla. Fue fundada con el nombre de Nueva Roma por Constantino el Grande. Sin embargo, con los años va a ser conocida como Constantinópolis o simplemente Constantinopla. Ahora, el Imperio Bizantino alcanzó su máxima expansión justo con el gobierno de Justiniano el Grande o Justiniano I. Ahora, ¿qué territorios abarcó el Imperio Bizantino? Abarcó básicamente 3 continentes, la misma Europa,
África y Asia. Dentro de Asia abarcó los territorios de Mesopotamia, ¿te acuerdas? Siria, Palestina, ¿no? En África abarcó el territorio de Egipto y Libia, el norte de África, y en Europa los territorios de los Balcanes, actuales países de Grecia, Rumania, Bulgaria, ¿no? Y también algunas islas del Mediterráneo, como las islas de Chipre, Rodas, Creta y otras más pequeñas. Inclusive llegaron a casi todo el norte de África, ¿no? Invadiendo territorio que en esos años les pertenecía a la tribu de los bárbaros, y llegaron a una parte de España con el emperador Justiniano. Tenemos acá justamente una escultura del emperador Constantino el Grande, que en el año 324 fundó Nueva Roma, ¿no? Que luego va a ser conocida como Constantinopla. Ahora pasamos justamente al mapa y podemos observar el territorio que comprende el Imperio Bizantino. Si nos damos cuenta, el Imperio Bizantino comprende toda la parte de la península balcánica, actualmente Grecia, ¿no? Y también el territorio conocido como Asia Menor, que actualmente es la meseta de Anatolia en Turquía. Abarca los territorios de Siria, Palestina, todo el norte de Egipto, el Sinaí, y también parte de Libia, y el territorio que le pertenecía a los vándalos, lo que actualmente es Túnez, Argelia, Marruecos, y llegaron en algún momento al sur de España. Todo este territorio que tenemos acá, ¿no? Que estoy señalando, es parte de lo que corresponde al Imperio Bizantino, que luego se va a extender justamente cuando gobernó el gran Justiniano. Mientras que el Imperio Bizantino se desarrolló en esos tiempos, ¿qué otros reinos se desarrollaron? Tenemos el reino visigodo, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica, el reino de los francos, de los burgundios, el reino de los ostrogodos, ¿no? En distintas partes de Europa. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la capital, básicamente. La capital de Constantinopla, que viene a ser una de las ciudades más importantes dentro del desarrollo de toda la Edad Media. Muy bien. Fue fundada, recuerden, refundada por Constantino el Grande. Y en el año 330 Constantino básicamente construyó la ciudad en poco tiempo, ¿no? Muy bien, se llama Constantinopla, Nueva Roma, pero con los años cambia de nombre a Bizancio porque recuerden que los griegos habían fundado la ciudad de Bizancio, chicos, muchos años antes que los romanos. Ahora, ¿dónde exactamente está ubicada Constantinopla? Está ubicada justamente entre el Mar Negro y el Mar de Mármara. Lo vamos a ubicar en un momento y podemos ver acá. Acá está el Mar Negro, acá se encuentra el Mar de Mármara. El Mar Negro es mucho más grande y hay un pequeño canal que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Ese pequeño canal lo vamos a llamar estrecho. Es el famoso estrecho del Bósforo. Justamente en las riberas occidentales o riberas del oeste se encuentra la ciudad de Constantinopla. Y justamente el mar se mete un poquito hacia el territorio, como un pequeño golfo. Ese pequeño golfo es conocido como el Cuerno de Oro. Justamente ese Cuerno de Oro es el que baña la ciudad de Constantinopla. Muy bien, actualmente se llama Estambul. Y acá justamente tenemos en el mapa, lo podemos observar, el Mar Negro, acá es el Mar Mediterráneo. ¿Y dónde está el Mar de Mármara? El Mar de Mármara es este pequeño que estoy señalando con el cursor. Este pequeño mar se llama Mar de Mármara. Y el canal que une el Mar de Mármara con el Mar Negro se llama Estrecho del Bósforo. Y ahí está ubicado exactamente la ciudad de Constantinopla. Y acá tenemos el mapa de la ciudad de Constantinopla con sus grandes murallas, la muralla de Constantino el Grande y luego la muralla que mandó construir el emperador Teodosio II. Muy bien, ahora regresamos a nuestra diapositiva para seguir hablando de la capital Constantinopla. Constantinopla fue la principal ciudad que existió durante la Edad Media, solamente comparada a la ciudad de Bagdad, ¿no? Debido a que era una ciudad muy poblada por el comercio y por la religión islámica. Bueno, ahora recordemos también las grandes murallas. La muralla de Teodosio II el Grande es la muralla más grande, tiene 12 metros de altura, es una muralla triple, tiene 19 kilómetros de recorrido con 96 torres, ¿no? Bueno, que era una muralla muy difícil de lograr pasar, por eso es que el Imperio Bizantino logró durar tanto tiempo debido a estas grandes murallas. Con la invasión turca se le cambió el nombre, los turcos le cambiaron de nombre a Ciudad de Estambul, que por muchos años fue la capital de Turquía, pero actualmente es Ankara. Ya no es más la capital. Tenemos aquí justamente una imagen actual de la ciudad de Constantinopla y una imagen de, digamos, panorámica aérea de esta ciudad
tan importante. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de esta imagen, ¿no? Esta imagen, justamente una recreación de cómo era la ciudad de Constantinopla, ¿no? Cuando estaba en su mayor esplendor. Podemos ver acá justamente el famoso hipódromo. El hipódromo, digamos, que era el lugar donde se hacían los juegos, ¿no? De los bizantinos. El puerto de Constantinopla, que era el más importante, lo podemos ver acá en la parte inferior, ¿no? Que unía básicamente Asia y Europa. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva y vamos a ver cuál es la importancia del Imperio Bizantino. ¿Por qué es importante estudiar el Imperio Bizantino? En primer lugar, porque Bizancio fue el bastión del cristianismo e impidió el avance del Islam hacia Europa, ¿no? Occidental. Recuerden que los musulmanes se extendieron por gran parte de Asia y también por el norte de África. Si bien los musulmanes llegaron a Europa, llegaron por el sur de la península ibérica, cruzaron el famoso estrecho de Gibraltar, cruzaron el mar Mediterráneo y llegaron a España. Y de ahí difundieron el islamismo, pero no tuvo mucha aceptación en la población europea. Ahora, por el otro lado, por el lado del límite entre Europa y Asia, ¿no? El bloque de resistencia estuvo liderada justamente por Bizancio, que impidió que el islamismo llegue a Europa. Bueno, otro elemento importante dentro de la cultura bizantina es que fue el principal centro de comercio del mundo antiguo dentro de la Edad Media. La posición estratégica de Constantinopla era única. Justamente era el punto de unión entre dos continentes. Por un lado Europa y por el otro lado el Asia. Y Constantinopla se convirtió en el gran centro comercial del mundo de la Edad Media en aquel momento. Bueno, el tercer motivo por el cual es importante el Imperio Bizantino es que su emperador, uno de sus emperadores, Justiniano, ¿no? Mandó recopilar gran cantidad de leyes, las leyes romanas, ¿no? Y las leyes dadas por él también en varios libros. Estos libros, sirvieron para poder conocer, ¿no? Desde la antigüedad las leyes romanas y difundirlas hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad, por ejemplo, existe un curso en las universidades, aquellos que quieren estudiar derecho, ¿no? Existe un curso de derecho romano o historia del derecho romano, y que utiliza como base justamente las recopilaciones que hicieron los bizantinos de las leyes romanas, ¿no? Ese es el gran aporte legal de los bizantinos al mundo moderno. Y otro aporte importantísimo justamente es que los bizantinos conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico, o sea, las obras literarias y científicas de los griegos y de los romanos. Nosotros conocemos de la Ilíada, la Odisea y todas las obras, ¿no? Las grandes obras griegas y latinas, gracias justamente a los bizantinos que se encargaron de conservarlas, transcribirlas y luego difundirlas. Por eso es que decimos que Bizancio es el foco cultural de la Edad Media. Justamente en casi toda Europa existía un estancamiento en cuanto a nivel cultural científico, mientras que en Bizancio no, ahí había un gran desarrollo cultural y científico. Por eso también le llaman a los bizantinos bibliotecarios del género humano. ¿Por qué? Porque conservaron y luego difundieron los conocimientos de los griegos y los romanos. Tenemos acá justamente el escudo de los bizantinos, dos águilas, una sosteniendo una vara, ¿no? Y otro sosteniendo el mundo. Bueno, pasamos ahora a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la economía bizantina. Recuerden que el principal modo económico, la principal actividad económica es el comercio. En segundo lugar fue la agricultura. Las tierras estaban en manos de la iglesia principalmente y luego de la aristocracia, grandes terratenientes. El comercio era tan importante que la moneda bizantina, el besante, fue la moneda internacional, fue la moneda que se difundió inclusive hasta en Europa y era aceptada, ¿no? En todos los reinos, algo así como el dólar, el euro. Bueno, ahora, ¿cuáles son las principales monedas bizantinas? El nomisma y el hiperpirón, como lo vemos acá. El nomisma, ¿no? En la parte superior y el hiperpirón en la parte inferior. Podemos ver el tipo de moneda que desarrollaron en aquel momento. Bueno, principal actividad económica entonces, el comercio en Bizancio. Y en segundo lugar, la agricultura. Chicos, muy bien, hacemos una pausa justamente hasta aquí para luego retornar con la segunda parte de nuestro tema, Imperio Bizantino.